Bien, nuevamente, bienvenidos y muy buenos días. En este momento les voy a compartir lo que es la presentación que se ha elaborado para el día de ahora. Por favor, me informan cuando ya les cargue, ya la tengan visible. Yali. Perfecto, gracias. Bien, como saben, esa es la tutoría ordinaria número 3, correspondiente al sábado 10 de abril del 2021, de la asignatura práctica docente de la carrera de licenciatura en enseñanza de la matemática. La agenda que tenemos prevista desarrollar el día de ahora, como se lo comenté en la tutoría de repaso, es sobre la unidad 3, los contenidos planteados en el documento que está ahí en plataforma. Tenemos dentro de la agenda salud y bienvenida, que es lo que realizamos hace un momento, ¿no? Una serie de recordatorios, un pequeño sondeo de lectura. Este sondeo de lectura proviene siempre del documento que está ahí en plataforma en la unidad 3. También tenemos lo que es una pequeña reflexión. En este caso la reflexión la puse o la agregué acá antes del sondeo de lectura. Y tenemos lo que es el desarrollo, que ya sería revisar los contenidos, en el que contaremos con la participación de la compañera Elvia, si no me equivoco, con el primer tema, y de la compañera Ana con el segundo tema. Luego tenemos lo que es las consultas finales y despedida, ¿no? Entonces, pasamos primero a lo que son los recordatorios. Nuevamente, no recordarles que los horarios de consulta de forma inmediata son los días martes de 8 a 10. Esos mismos días se estarán desarrollando, como lo hicimos el día martes, lo que es la tutoría de repaso, siempre previo a cada tutoría formal del día sábado. Motivarlos a que no se queden con la duda, si hay alguna indicación, ya sea de alguna tarea, de algún documento, de alguno de los materiales que se les han planteado ahí, hay algo que les genere alguna duda o que deseen preguntar algo, pues no se queden con esa duda y realicen su consulta. Pueden hacerlo cualquier día, en cualquier horario, pero los días martes de 8 a 10 es los días que estamos más pendientes para poderles darles una respuesta un poco más inmediata, ¿no? Aunque algunos ya se habrán dado cuenta que yo en el correo trato de responderle en todo momento, ¿no? Siempre y cuando tenga el espacio, pues yo les puedo aclarar la duda, ¿no? Esas dudas las pueden expresar siempre a través del correo electrónico, lo pueden hacer a través de plataforma, ahí hay un foro de consultas, también hay mensajería en plataforma, entonces pueden hacerlo, ya sea con mi persona o con el coordinador de cátedra, en el caso en que yo no les pueda solucionar, no tengamos eso presente, que si usted me consulta a mí y yo no le respondo en un tiempo prudencial, pues el siguiente escalón es preguntar al coordinador de cátedra, ¿no? Y pueden hacerlo si en el caso en que yo no les solucione el problema. Bien, eh, otro recordatorio que tenemos acá es la fecha límite para la entrega de la tarea 1, que está prevista para el día de mañana 11 de abril, a más tardar a las 11:55 pm, ¿no? Decirles de que espero que ya esa actividad esté bastante avanzada, bastante caminada, si es que ya la terminaron, para que puedan dejar algún margen de tiempo para que puedan solventar cualquier dificultad que se presente. Como les mencionaba en la tutoría 1, puede ser que se les vaya el internet, que se vaya la luz, o que está fallando plataforma, que ya ha sucedido, ¿no? Incluso en estos días pasó, no recuerdo qué día específicamente, pero pasó que no se podía ingresar a plataforma, ¿no? Entonces, hay que dejar ese espacio prudencial de tiempo para que tengan maniobrabilidad, ¿no? Para poder siempre hacer efectiva la entrega. Mencionarles que ya la calificación del foro ya casi la tengo terminada. Espero subírsela lo antes posible. El día que suba la nota de la tarea del foro, les voy a mandar un mensaje en plataforma o un correo informándoles que ya pueden revisarla, ¿no? Solo como un pequeño paréntesis porque me he atrasado un poco con la calificación de esas actividades. Entonces, espero sacarlas en estos días para que ustedes puedan conocer de primera mano lo que es su calificación, ¿no?
con cada una de las actividades que van entregando y no sientan que no se les está evaluando, ¿no? Porque sí he tenido algunos inconvenientes y no he podido realizar la calificación completa, pero ya casi las termino, entonces se las voy a estar cargando, ¿no? De las actividades que ya subieron, como es la preguntas de tutoría 1, preguntas de tutoría 2 y el foro, ¿no? También recordarles que la presentación que están viendo, que ha sido elaborada por mi persona, va a estar disponible en plataforma. Yo se la voy a enviar a lo que es el licenciado Javier para que la pueda cargar a plataforma y ustedes puedan acceder a ella si así lo desean, ¿no? Y comentarles que en esta tutoría no hay preguntas de tutoría, es decir, en esta tutoría 3 ustedes no les va a quedar de tarea que respondan las preguntas y luego las suban en un documento, ¿no? Únicamente, como parte de ese 10% van a ser las presentaciones o las discusiones de los contenidos que se han asignado a las dos compañeras y lo que ya se asignó en la tutoría 2, ¿no? Entonces, no sé si hasta acá hay alguna duda, algún comentario que quieran hacer, pues yo les puedo brindar el espacio para que lo expresen. Si hasta acá hay alguna duda, algún comentario, algo que deseen expresar, pues pueden hacerlo. De mi parte, no. Ok, gracias. No, Bien, por el momento no, gracias. Okay. Bien, pasamos entonces a lo que es la reflexión. No sé quién me ayuda con la lectura y qué nos está queriendo decir la imagen que hemos elegido para el día de ahora. Bien, se la voy leyendo. Acá nos dice, quien se atreve a enseñar nunca debe dejar de aprender. ¿Qué nos dice o qué entendemos o qué pensamos cuando leemos esta pequeña frase? Lee quizás ahí dice, quien se atreva a enseñar nunca deja de aprender, porque realmente, ¿verdad? Nosotros o las personas, según lo que dicen los expertos, aprenden más enseñando que realmente ellos aprendiendo. Es decir, que cuando nosotros hemos aprendido algo, pero vamos y lo enseñamos a alguien más, entonces como que nos apoderamos más de ese conocimiento. Entonces, y cada vez vamos aprendiendo, ¿verdad? También de las personas a las que le estamos enseñando, porque tal vez nosotros tenemos un punto de vista sobre algo, pero viene alguien más y nos dice otra cosa, ¿verdad? Y nosotros nos ponemos a reflexionar que sí tiene razón. Entonces, una es que nos apoderamos del conocimiento y otro que aprendemos de todos. Esa es mi participación en Correcto, cuanto a la reflexión. correcto, gracias. Sí, de hecho lo que usted menciona va bastante encaminado a eso, ¿no? No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver unos videos de didáctica que saben subir a veces en Facebook en una página española, no sé si usted es algo conocida, de un docente que dice de que él se graduó y él pensó que al graduarse él ya lo sabía todo y que únicamente la tarea del profesor era transmitir lo que él ya sabía. Y él cuenta una anécdota que él tenía que explicar los conceptos en grado de primaria entre lo que es la realidad y lo que es abstracto, entre lo que es tangible y lo que no lo es. Entonces él se imaginó, él planificó su clase y dijo, bueno, voy a dibujarles en la pizarra un plátano y les voy a preguntar que sí, qué es lo que ven. Entonces todos van a decir, dice, un plátano. Luego les voy a preguntar o les voy a decir que se lo coman. Entonces ellos, los estudiantes, van a responder, no podemos. Y entonces ahí entra él explicando o canalizando lo que es la realidad de lo que es lo abstracto o lo que es tangible de lo que no lo es. Entonces, esa fue la planificación que menciona el maestro que él hizo en su mente. O sea, esa fue la estructura de la clase para esos conceptos que tenía que enseñar y para él estaba perfecto el guión, ¿no? Pero llegó el día de la clase, dice, y comenzó normal. Dibujó el plátano
y le preguntó que sí que era, ¿no? Y todos dijeron un plátano. Hasta ahí dice todo bien con respecto a la planificación que llevaba él, y después les dijo que se lo comiera el plátano y todos comenzaron a simular que se lo comían. Entonces, la idea de esto es que veamos que aunque nosotros podemos tener una línea de pensamiento sobre por dónde va a ir la clase, a veces hay que ponernos desde el punto de vista del que va a aprender. Es decir, desde el niño, él no imaginó las posibles respuestas que iba a obtener. Él pensó que la única respuesta posible al planteamiento que él había originado era el que no se podían comer el plátano, pero ellos simularon que se lo comieron al ver que el plátano no era real. Entonces ya no podía introducir los conceptos que él quería introducir. Entonces dice, a veces se aprende más parado desde el punto de vista del que aprende que desde el que trata de enseñar, que es lo que usted mencionaba. Se me vino a la mente esa pequeña historia, por eso que mencionaba usted, que a veces se aprende más enseñando que estando sentado tratando de aprender algo. No sé si alguien más quiere aportar algo más sobre la reflexión o alguna experiencia que haya vivido en la educación que le recuerde directamente de esta frase. Bien, si no hay comentarios, entonces pasamos a lo que es el pequeño sondeo de lectura, que en este caso consiste de dos preguntas. La primera pregunta nos dice en qué consiste el método ADN. Hola, no sé si alguien iba a comentar algo. Hola. Bien, le decía la primera pregunta, ¿en qué consiste el método ABN o abierto basado en números? ¿Qué es lo que significan esta sigla, no? Que serían algoritmos abiertos basados en números. ¿En qué consiste ese método, no? Ahí aparece en el material de la unidad 3. Y la segunda pregunta, el método de Singapur se conforma en base a 3 conceptos. ¿Cuáles son esos conceptos? Básicamente es nombrarlo. Si usted de la lectura recuerda algo más y quiere compartirlo, pues bienvenido sea. Hola. No sé si alguien quiere participar. Ahí están planteadas las dos preguntas. Se las repito acá. La pregunta número 1, ¿en qué consiste el método ABN? ¿Qué significa algoritmos abiertos basados en números? Y la segunda pregunta nos dice que el método de Singapur se conforma en base a 3 conceptos. ¿Cuáles son esos conceptos? Solo es decir cuáles son los conceptos. Son licenciado el concepto concreto, el pictórico y el abstracto. Correcto. De hecho, es el orden que plantea, ¿no?, el método. Primero, es un aprendizaje concreto de unos conceptos matemáticos. Luego es dibujar esos conceptos. A eso es a lo que llamamos pictórico. Y posteriormente pasamos ya a lo que es el desarrollo abstracto, que sería a través ya de simbología matemática. Gracias por la participación. Nos falta todavía lo que es la pregunta 2. ¿En qué consiste el método de algoritmos abiertos basados en números? ¿O qué recuerdan ustedes de la lectura? ¿Qué es de lo que trata? O un ejemplo. Si usted cuando realizó la lectura se le vino a la mente un ejemplo, pues puede poner ese ejemplo para describir en qué consiste ese método. Clic, si no mal recuerdo, es como la posibilidad de varias formas para resolver un problema. Es decir, que no solo hay un método para llegar. Eso más o menos me acuerdo. Sí,
De hecho, esa es la respuesta, ¿no? Si nos fijamos en el nombre, algoritmos viene de una serie de pasos lógicos. Abiertos quiere decir de que hay varias formas de llegar a esa solución de ese problema, y basado en números es que podemos descomponerlo en partes numéricas. Un ejemplo bastante obvio, o quizá bastante común que se puede poner, es cuando al niño le estamos enseñando a sumar y le enseñamos a sumar, por ejemplo, de 2 cifras, y le ponemos, por ejemplo, 18 más 10. El niño puede separar las dos cantidades en unidades y unidades, en decenas y en decenas, y sumar por separado y realizar lo que es el algoritmo, ¿no? Sin conocer directamente el algoritmo o previo a que se le enseñe el algoritmo. O puede separarlo, como vamos a ver en el método de Singapur, en pequeñas partes que se puedan sumar para poder llegar a la misma solución. Entonces, de hecho, esa es específicamente en lo que consiste el método de algoritmos abiertos basado en números. El hecho de poder llegar a una respuesta siguiendo caminos diferentes. Gracias por la participación. Y tenemos ahora lo que es el primer contenido. En este caso, si no recuerdo mal, no sé si ya está conectada la compañera Elvia. Sí, buenos días. Sí, buenos días. Bien, voy a dejar de compartir. No sé si elaboró presentación para que pueda usted compartir. Ok. Le dejo entonces el espacio y quedamos acá esperando que desarrolle el contenido. No sé si ya logran visualizar la pantalla. Sí, ya cargó. Bien, para dar inicio, buenos días nuevamente, compañeras y licenciados. Yes. El día de hoy, como bien sabemos, se tiene que desarrollar la tutoría virtual 3 de práctica docente, en el cual a mi persona le toca desarrollar el primer contenido, por así decirlo, el que trata de las teorías de la enseñanza de las matemáticas, la concepción idealista, platónico, la constructivista, cognitivo y de absorción. Según el material de plataforma, para dar inicio a este contenido, se enfoca en lo que es los procesos de enseñanza-aprendizaje, y nos dice que el hecho de que los procesos de enseñanza y aprendizaje sean muy complejos conlleva que los problemas a los que el profesorado de matemáticas se enfrenta sean de origen de muchas preguntas, que además son de diferentes categorías. Estas preguntas están relacionadas con muchos aspectos, los cuales pueden ser el contenido matemático, el aprendizaje de los estudiantes, la organización de las clases, y así también el uso de un determinado recurso, entre otros. Y también nos dice que que tiene diferentes disciplinas, lo cual puede ser la psicología, la matemática, la sociología, entre otros. Así también nos dice que, dado que la profesión de un profesor de matemáticas es heterogénea en cuanto a sus miembros, es decir, que es diferente en relación a los diversos miembros que lo conforman, las preguntas que un profesor se puede formular pueden ser muy diferentes a las que se formulará otro profesor, es decir, que lo que piensa un profesor nunca va a ser igual a lo que piensa otro profesor de matemáticas. Ahora bien, puesto que la profesión de un profesor de matemáticas es bastante homogénea en relación a los problemas que debe afrontar, es decir, que a su vez la profesión del profesor del área de la matemática está formada por elementos que, en este caso, los problemas tienen características comunes que le permiten establecer una semejanza entre ellos. Entonces, las preguntas que se formule un profesor concreto
serán preguntas relacionadas con los problemas de una parte importante de la profesión del profesor de la matemática. Nos dice a su vez que la gran variedad de las preguntas y las dificultades que se pueden encontrar en estas categorías para clasificar las diferentes preguntas que se puede generar un profesor, se explica por la diversidad de problemas, como ya lo decía, ¿verdad? La diversidad de problemas que se pueden encontrar en la actualidad en la educación matemática y en lo que es los procesos de enseñanza y también así del aprendizaje. Y también se encuentra un conflicto, por así decirlo, en la utilización de los métodos que se debe emplear para seguir un estudio sistemático. Entonces nos dice que según Godino conviene distinguir dos esferas a las que se refiere la educación matemática, que nos dice que por un lado la educación matemática es un conjunto de prácticas llevadas a cabo en distintos escenarios e instituciones formales de educación, informales de aprendizaje y espacios de planificación curricular que tienen que ver con la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Así también nos dice que, por otro lado, la educación matemática hace mención al estudio científico de los fenómenos de la práctica de la educación matemática. Entonces, según Godino, la identificación de estos componentes de la educación matemática explica que en muchos casos se utiliza la expresión, como ya lo veíamos, de la didáctica de la matemática, y la educación de la matemática como sinónima, es decir, que tienen bastante semejanza. En otros casos se considera que la didáctica de la matemática, que aquí podemos ver las siglas que lo representan de M, sería la disciplina interesada principalmente por el campo de la investigación, mientras que la educación matemática también se incluiría en el primer componente, esto es que abarcaría la teoría, el desarrollo y la práctica. Una manera de satisfacer estas necesidades teóricas es entender la didáctica matemática como una ciencia aplicada, que importa y aplica los saberes de otras disciplinas más generales como la psicología, la sociología, entre otras. Desde la perspectiva de la investigación en didáctica de las matemáticas serán cognitivistas si se aplica la psicología cognitiva, sistemática si se aplica la teoría de sistemas, constructivista si se aplica el enfoque constructivista, ¿verdad? Las socioculturales si se aplica en relación a esta perspectiva y antropológica, así sucesivamente, dependiendo de las disciplinas que se apliquen. Ahora bien, es importante saber que los saberes importados de diferentes disciplinas presentan características que pueden ser, que no permiten por sí mismos, sin modificaciones e independientemente de uno de los otros, explicar los procesos de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. Así también es necesario crear programas de investigación propias del área de la didáctica matemática que tengan en cuenta la especificidad del conocimiento matemático. Así también necesita investigaciones del tipo teórico que permitan la creación y el desarrollo de marcos teóricos propios menos generales. Y por último, característica que podemos mencionar es que se limitan al desarrollo a teorías de ámbito muy local, que se pueden conectar y sincronizar razonablemente con los estudios empíricos. Lo que mencionábamos antes lo propone la teoría fundamentada. Entre otras teorías que se pueden mencionar y que son aplicables a lo que son las teorías de la enseñanza, es la teoría de las situaciones didácticas, el enfoque ontosemiótico, la teoría de la objetivación, la teoría antropológica de lo didáctico, la socioepistemología, la educación matemática crítica y la teoría APOE.
Ahora bien, de acuerdo a FON, los diversos enfoques que se han propuesto en la didáctica de la matemática se posicionan de manera explícita o implícita sobre los siguientes aspectos. Nos dice que una ontología general, una epistemología general, una teoría sobre la naturaleza de las matemáticas, una teoría sobre el aprendizaje y la enseñanza en general y de las matemáticas en particular, una definición del objeto de investigación de la didáctica de la matemática y una metodología de la investigación. Bien, esto según FON, un programa de investigación se problematiza y se posiciona explícitamente sobre cuestiones de ontología y epistemología generales. Se tratará como un programa de investigación global. Esto en relación a que nos dice que la ontología y la epistemología se da de forma general. Ahora bien, si la investigación se problematiza en la naturaleza de las matemáticas, que sería el numeral 3, por así decirlo, se hablará de una investigación o un programa semilocal. Y así la investigación abarca las últimas tres opciones, se hablará de un programa local. Ahora bien, hablando de las concepciones en la enseñanza de la matemática, se tiene la concepción idealista platónico, la constructivista, la cognitiva y de absorción. Godino y Fatanero y Fon identifican dos concepciones extremas en cuanto a la enseñanza de las matemáticas. Como ya lo mencionamos, aquí lo podemos observar, la idealista platónica y la constructivista. Ahora bien, la concepción idealista platónica, así de forma general podemos decir que considera las matemáticas como un sistema de verdades que han existido desde siempre e independientes del hombre. Entonces, la tarea del matemático, por así decirlo, es descubrir esas verdades matemáticas, ya que en cierto sentido están sometidos a ellas y las tiene que obedecer. Las características en la educación matemática son que se debe enseñar a los alumnos, en primer lugar, las estructuras de las matemáticas de manera axiomática. Esto los pondría en situaciones de poder resolver los problemas y aplicaciones que luego se enfrentarán. Así también el profesor expone los axiomas, definiciones y teoremas sin conectar las situaciones de aplicación o de solución de problemas, es decir, que se les enseña a los estudiantes de una forma abstracta, por así decirlo, en relación a los conceptos y definiciones, pero que no están conectadas con situaciones que se le pueden presentar dentro de su contexto. Así también está lo que es la concepción constructivista. En esto podemos decir que esta considera que el conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción mental del ser humano, es decir, y se realiza la adquisición del conocimiento, podemos decirlo así, en relación a los estudiantes, y este tiene que tener conocimientos previos y tiene que construir sus conocimientos a partir ya sea de lo que lo rodea, y a partir de eso va a realizar nuevas construcciones que le permitirán un aprendizaje significativo. En esto, algunas de sus características son las aplicaciones tanto internas como externas, perdón, aquí un error, deben regir el proceso de construcción de los conceptos matemáticos por parte de los estudiantes. El desarrollo conceptual debe seguir al menos de una manera aproximada el camino de la creación de la matemática. Como ya lo decía anteriormente, el estudiante debe tener conocimientos previos para poder construir nuevos conocimientos que puedan asegurar un aprendizaje más eficaz.
Y en esta concepción acerca de la enseñanza de las matemáticas está estrechamente relacionada con la visión de las matemáticas como la resolución de los problemas. Así también tenemos lo que es la concepción cognitiva, que nos dice que las personas no aprenden conductas directamente, sino que adquieren procedimientos de orden superior o sistemas de reglas que se utilizan para generar conductas en múltiples situaciones. El enfoque cognitivo contempla el aprendizaje como la adquisición de procedimientos cada vez más potentes. Este enfoque es bastante prometedor respecto del tipo de cambio que es necesario introducir en el modo de llevar a cabo la instrucción escolar. Así también, esta teoría indica que en general la memoria no es fotográfica. Normalmente no hacemos una copia exacta del mundo exterior, almacenando cualquier dato o detalle. En cambio, tenemos almacenar relaciones que resumen la información relativa en muchos casos particulares. De esta manera, la memoria puede almacenar cantidad de información de una forma impresionante. Es decir, que en el proceso de aprendizaje los estudiantes van adquiriendo, por así decirlo, de forma, no van a adquirir todo el contenido que se les está enseñando, sino que ellos van almacenando como la información más importante, que les va a ayudar posteriormente, ¿verdad? Entonces, no, como nos dice aquí que la memoria del ser humano no es fotográfica, entonces se almacena cierta cantidad de información de los contenidos matemáticos. Así también tenemos el aprendizaje tenemos la concepción de la absorción, que nos dice que en esta teoría afirma que el conocimiento se imprime en la mente desde el exterior. En esta teoría podemos encontrarnos diferentes formas de aprendizaje, como lo es el aprendizaje por asociación, el aprendizaje acumulativo, el aprendizaje eficaz y uniforme, el aprendizaje pasivo y receptivo y el control externo. Ahora bien, el aprendizaje por asociación nos dice que el conocimiento matemático es esencial, un conjunto de datos y técnicas. En el nivel más básico, esto sugiere aprender datos y técnicas que implican establecer asociaciones. Así también la producción automática y precisa de una combinación numérica básica es simple y llanamente un hábito bien arraigado de asociar una respuesta determinada a un estímulo concreto. La teoría de absorción parte del supuesto de que el conocimiento matemático es una colección de datos y hábitos compuestos por elementos básicos denominados asociaciones, es decir, que esta forma de aprendizaje sugiere que el conocimiento matemático se va adquiriendo de asociar por así decirlo, un conocimiento a otro. Así también tenemos el aprendizaje pasivo y receptivo. Esta perspectiva aprende a comportar, copiar datos y técnicas, un proceso esencial pasivo. Las asociaciones quedan impresionadas en la mente principalmente por la repetición. La práctica conduce a la perfección. La persona que aprende solo necesita ser receptiva y estar dispuesta a practicar. Dicho de otra manera, aprender es fundamentalmente de un proceso de memorización. Este tipo de aprendizaje sabemos que se aplica bastante en lo que es el enfoque tradicionalista, donde el docente tenía por así decirlo, era el personaje principal del proceso de enseñanza de aprendizaje, y donde el estudiante solo venía, copiaba lo que el docente le daba, y como aquí lo dice, era cuestión de memorización, y donde no tenía, por así decirlo, un rol activo. Así también tenemos el aprendizaje acumulativo, que nos dice que para el crecimiento del conocimiento consiste en edificar un almacén de datos y técnicas. El conocimiento se amplía mediante la memorización de nuevas asociaciones. En otras palabras, la
ampliación del conocimiento es básicamente un aumento de la cantidad de asociaciones almacenadas, es decir, que el estudiante, según esta forma de aprendizaje, va a adquirir nuevos conocimientos a partir de datos y conocimientos que va almacenando a lo largo de su vida escolar, por así decirlo. Así también tenemos el aprendizaje eficaz y uniforme, que nos dice que la teoría de la absorción parte del supuesto de que los niños simplemente están desinformados y se les puede dar una información con facilidad, puesto que el aprendizaje por asociación es un claro proceso de copia, que debería producirse con rapidez y fiabilidad. El aprendizaje debe darse de forma relativamente constante. Es decir, que en esta forma de aprendizaje de absorción consideran que los niños nada más se les necesita dar información porque se supone que estos están desinformados y como ya lo veíamos que este tipo de teoría consideran que el proceso de aprendizaje es como una repetición o memorización donde es un proceso de copia, es decir, que los niños simplemente van absorbiendo, memorizando y así se puede, según esta teoría, se puede proporcionar un aprendizaje significativo, ¿verdad? Así también tenemos lo que es la teoría del control externo, que nos dice que según esta teoría el aprendizaje debe controlarse desde el exterior. El maestro debe moldear la respuesta del alumno mediante el empleo de premios y castigos, es decir, que la motivación para que el aprendizaje y el control del mismo son externos al niño. Y esto, como ya lo decía anteriormente, pertenece a lo que es el enfoque tradicionalista, porque poniendo un ejemplo, anteriormente en las escuelas, esta teoría, este enfoque, por así decirlo, era muy aplicado, donde al estudiante que sacaba buenas notas se le premiaba, mientras que al estudiante que, por así decirlo, no llevaba un rendimiento escolar aceptable, se le discriminaba, se pasaba a la pizarra o ponían de ejemplo a los estudiantes que llevaban calificaciones muy buenas, según, ¿verdad? Entonces, y el docente era el que tenía el conocimiento general, por así decirlo. Las respuestas estaban adaptadas según lo que el docente decía, entonces era bastante utilizado anteriormente. Bien, con esto terminaría la presentación. No sé si hay alguna pregunta. Bien, me gusta bastante el ejemplo que proporcionó al final, ya que es algo que se ha dado en nuestro país, el hecho de resaltar más a los estudiantes que ya nativamente son buenos en matemática y castigar o generar alguna forma de reprimir directamente a los estudiantes que no, el hecho de moldear las conductas. De hecho, yo le iba a preguntar, antes estaba pensando en preguntarle eso, en qué podemos ver o cuál de esas concepciones podemos ver reflejada en nuestra educación, es decir, en cómo hemos sido educados. Todos hemos pasado por el proceso, ¿no? de primaria, secundaria, el bachillerato, tercer ciclo, y si hemos puesto atención en el docente de matemática, el docente de matemática tiene un perfil que se acopla bastante a esta última concepción de la que usted hablaba, es decir, la verdad absoluta de los contenidos matemáticos siempre se le ha cargado al profesor, al menos lo que yo recuerdo de mi aprendizaje de matemáticas allá por 9º grado, por decir algo, ¿no? Es que el docente no se puede equivocar, o sea, el docente de matemática con el libro de texto es dueño y absoluto poseedor del conocimiento y el estudiante es visto como un mero receptor, simplemente como una jarra que hay que llenar de conocimiento, ¿no? Entonces, son concepciones del aprendizaje que es importante que conozcamos. ¿Por qué? Porque el día de mañana, cuando usted, si aún no ejerce, porque
tengo entendido que algunos ya son maestros y algunos ya están trabajando, pero suponiendo que no, el día de mañana ustedes van a estar al frente de un grupo de estudiantes y conociendo estas teorías, ustedes van a decidir adaptar o optar por una o por otra, dependiendo cuál o con cuál crean ustedes que funciona más o con cuál se sientan más cómodos o cómodas. Entonces, básicamente es eso lo que iba a preguntar, pero al final con el ejemplo creo que quedó bastante claro. No sé si alguno de los compañeros que están conectados quiere preguntar algo o quiere comentar algo, alguna experiencia con relación a los temas que ha abordado la compañera Elvia. O algo más que deseen agregar del contenido, algo que hayan pensado o alguna experiencia que ustedes hayan tenido que puedan adaptar directamente a los contenidos de los cuales habló la compañera. Bien, si no hay comentarios o preguntas, pues entonces pasaríamos al siguiente contenido, que serían las dificultades para la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. Este contenido estaba asignado a la compañera Ana Ruth, no sé si se encuentra presente. Sí, Lick, solo que tengo un problema con la computadora, no me puedo conectar desde la computadora a Meet, pero estoy intentando ahorita. Ok. Si gusta, envíeme la presentación. Yo puedo proyectársela acá e irsela cambiando, por si no logra conectarse de la computadora. Para enviársela a su correo, Lick, porque igual como Sí. no lo puedo subir aquí, ahorita se lo envío entonces. Sí, ahorita voy a revisar yo acá para poderla descargar. Nada más me la envíe para proyectarla y así usted solo va conversando el contenido. Ahorita está cargando, Lick, ya casi se envía. Perfecto.
Vaya, Lick, ahorita se terminó de enviar. Perfecto, ahorita la voy a descargar entonces. No me aparece todavía. Hoy sí, ya. Vaya, Lick. Ahorita ya se la voy a proyectar. Bien, ahorita ya la estoy proyectando. Vaya, gracias, Lick. Empiezo ya entonces. Sí, sí. Tengan todos muy buenos días, licenciado, compañeros. En esta ocasión me corresponde desarrollar el contenido de las dificultades en la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. Ahí tenemos la asignatura en la que estamos, que es práctica docente, profesor de matemática, con nuestro tutor, el licenciado Johnny Oswaldo Gómez Torres, y mi nombre es Ana Ruth Mendoza. Que tenemos que las dificultades de aprendizaje en matemáticas pueden ser una de las causas de fracaso escolar y en ocasiones pueden llevar al aislamiento de los alumnos en su entorno educativo e incluso a abandonar la escuela, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado que muchos de los niños se han enfrentado a una realidad muy diferente en este año escolar, ¿verdad? Y muchos han tratado de hacer las tareas, pero cuando se enfrentan a la matemática dicen, no, yo no puedo, eso es muy difícil, yo no sé cómo aprenderlo. Entonces muchos han optado incluso por abandonar los estudios en este año que pasó. Pero eso no es algo nuevo, porque desde que nosotros estudiábamos y podemos recordar nuestros años de estudio, teníamos compañeros que siempre, no, eso es muy difícil, o mira, eso yo no lo puedo hacer, ayúdame, o incluso nosotros también pedimos ayuda cuando algo no entendíamos. Y ahora que estamos en la universidad, que también seguimos aprendiendo matemáticas, también hay momentos en que se nos hace muy difícil. Y a veces hemos tenido como la idea de decir, no, tiramos la toalla porque esto ya no puedo. Y incluso hemos pensado en retirar alguna asignatura en algunas ocasiones. Entonces, pero todas estas dificultades tienen como ciertos orígenes, ¿verdad? Y en este caso, el maestro debe conocer las causas y características de las dificultades que tiene su grupo de alumnos para tratar de adecuarlas o de resolverlas, ¿verdad? Porque a veces esperamos que todos vayan al mismo ritmo que yo voy, o esperamos que todos aprendan de la misma forma en que yo aprendí, y realmente no es así, las cosas van cambiando. Por eso hay que destacar el papel tan importante que juega la formación con la que cuenta un docente, ¿verdad? Y por eso es que son tan necesarias las asignaturas pedagógicas como esta que nosotros estamos recibiendo, porque aquí son como nuestros primeros pasos para el desarrollo de una clase. Entonces, acá nosotros podemos aprender también algunas técnicas y formas de dar los contenidos, aunque como ya decía en la reflexión anterior nuestro licenciado, no lo aprendemos todo de una sola vez, ¿verdad? Entonces vamos aprendiendo poco a poco, pero por lo menos vamos teniendo las bases para abordar los problemas matemáticos a los que nos podemos enfrentar. Pero también, ¿verdad? Aparte de eso, tenemos que recordar que hay que atender la diversidad, lo que les decía, que hay muchas veces que los alumnos tenemos diferentes estilos de aprendizaje y eso tenemos que abordarlo igual que las actitudes que ellos pueden tener.
Y luego aquí tenemos que dice, sin embargo, a pesar de todo lo que hemos hablado, ¿verdad? Los problemas de aprendizaje son dificultades con las que se puede encontrar un estudiante. Puede ser por alguna dificultad cognitiva, una discapacidad física o mental, o por algún problema social en el cual se encuentra el estudiante. A veces solo decimos, no, ese no puede, ese no aprende, no quiere, no pone de su parte, pero no nos podemos a pensar qué hay detrás de este estudiante que no está aprendiendo o de este niño que no está rindiendo como nosotros quisiéramos. Entonces acá entra también nosotros con nuestro diagnóstico al inicio del año escolar para conocer todo este tipo de limitantes. A veces también puede ser que los problemas de aprendizaje no solo estén relacionados con el estudiante en sí, sino que puede ser por un lenguaje inadecuado o metodologías de enseñanza y transmisión de conocimientos utilizados por el docente. En muchas ocasiones, y es muy común en nuestro sistema público salvadoreño, que el maestro de matemática llega y como ahora tienen los libros, dice, copie tal página o haga los ejercicios desde tal página hasta tal página, pero no se explican. Entonces, a veces la metodología no es la adecuada. Entonces, por eso es que nosotros, ¿verdad? Como docentes en formación, tenemos como ese compromiso o tenemos que captar esa idea de que no solamente vamos a llegar y a repetir tal vez en lo que a nosotros en algún momento no nos gustó, ¿verdad? Que solo nos dijeran, no, copie o haga, pero sin ningún tipo de explicación. Y es por eso que es tan importante las diversas técnicas de enseñanza-aprendizaje, las herramientas, los recursos, porque de esa forma se puede captar la atención de los estudiantes y se puede facilitar los procesos para ellos. Ahora, estas dificultades que se dan en la enseñanza de aprendizaje de las matemáticas son de naturaleza diferente y se pueden agrupar en 5 grandes categorías, que son las que se presentan a continuación. Las 2 primeras están asociadas a la propia disciplina, los objetos matemáticos y los procesos de pensamiento. La tercera está ligada a los procesos de enseñanza de las matemáticas. La cuarta en conexión con los procesos cognitivos de los alumnos y una quinta relacionada con la falta de una actitud racional hacia las matemáticas. Y estas son, aquí tenemos las dificultades asociadas. La primera, la complejidad de los objetos matemáticos. La segunda, las dificultades asociadas a los procesos de pensamiento matemático. La tercera, asociada a los procesos de enseñanza desarrollados para el aprendizaje de la matemática. La cuarta, la asociada a los procesos de desarrollo cognitivo de los alumnos. La quinta, a las actitudes efectivas y emocionales hacia las matemáticas. Y ahí que tenemos la primera, que son las dificultades asociadas a la complejidad de los objetos de la matemática. Entonces acá tenemos el primero que se denomina como un conflicto de precisión. Y este conflicto involucra el uso del lenguaje ordinario desde los contextos matemáticos. Sabemos que en matemáticas se utilizan palabras que son propias de la matemática y otras que no lo son. Entonces, cuando nosotros los combinamos con las explicaciones matemáticas, a veces no nos damos a entender lo suficiente o a veces la relación que hacemos de los contenidos con un contexto no es el adecuado. Entonces aquí se da como este conflicto de precisión y no logramos comunicar al estudiante lo que queremos, sino que tal vez en nosotros, en nuestro pensamiento quedó claro, bueno, así lo voy a hacer, ellos me van a contestar, ellos van a decir tal cosa, pero cuando nos vamos y vemos o nos ponemos en el lugar del estudiante, tal vez lo que planteamos no era lo más adecuado. Entonces acá se da este problema de precisión que nosotros no tuvimos el cuidado de verificar que realmente tuviera esa relación, la parte matemática con la parte común, y se da esa dificultad en el estudiante que no logra captar la idea que nosotros queremos dar con él. Lo otro es
el lenguaje común o el vocabulario común, porque hay palabras que nosotros ocupamos en nuestro día a día o que ocupamos comúnmente, pero a la hora de la matemática el alumno se queda, bueno, ¿y esto por qué está aquí? Y como algunos ejemplos tenemos la palabra raíz, y muchos en el sentido de parodia o de memes hemos visto imágenes que dice, al fin encontré la raíz cuadrada, y hacen una raicita, ¿verdad? Cuadrada de un árbol. O a veces también en los arbolitos crecen sus raíces hacia alrededor de ladrillos y dice, al fin aquí está la raíz cuadrada. Es porque no lo logramos asociar, ¿verdad? Bueno, ¿por qué se llama raíz cuadrada? ¿Por qué me dice que esto se llama así? Otra palabra también es primo, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de números primos, bueno, ¿y por qué se llama primo? Entonces, y no logramos como explicar la relación de por qué es eso así, ¿verdad? Entonces, hay palabras que son comunes, pero que están en lenguaje matemático, pero que aún así al estudiante se queda, bueno, ¿y esto por qué es así? Entonces, es aquí el papel del docente, ¿verdad? En tratar de explicar cómo el origen de este tipo de palabras o por qué, ¿verdad? O tratar de decirle, bueno, se llama primo porque tiene relación uno con otro, o porque ambos tienen las mismas características, o qué sé yo, ¿verdad? Buscar los conceptos y dárselos para que ellos también lo asocien con el proceso matemático. Lo otro es la confusión de conceptos. Y acá en el material había un ejemplo que decía, el siguiente problema, decía, hay un barco que tiene tanto de largo y tanto de ancho, que transporta tantas ovejas y tantas toneladas de trigo. Y después se pregunta, ¿cuál es la edad del capitán? Entonces, a veces los problemas que planteamos no tienen nada de relación con la pregunta que queremos que el alumno responda. Entonces ahí confundimos al estudiante, ¿verdad? Y confundimos los conceptos también. Entonces por eso es que es importante la planificación, porque con la planificación nosotros como docentes podemos verificar que lo que estamos proponiendo realmente tenga una solución matemática o tenga una solución lógica. Porque a veces llegamos al aula y no, aquí improviso, sí, aquí puedo dar este ejemplo, pero no me puse a pensar si realmente tenía relación con el contenido o si realmente el problema que estoy planteando tiene una solución a la que los alumnos puedan llegar con los datos que yo estoy proporcionando. Lo otro es el lenguaje de signos. Estos son fuente de confusión en muchos alumnos, porque a veces no los tomamos o a veces no los enseñamos, ¿verdad? Muchos estudiantes no saben que el signo igual con una linita inclinada en medio es el signo de diferente, ¿verdad? O no sabemos que los 3 puntitos significan por lo tanto o que las flechitas significan entonces. Entonces el lenguaje de los signos a veces lo dejamos de lado y realmente es muy importante, porque cuando nosotros venimos ya a la educación superior, nos damos cuenta que todos los materiales están en lenguaje de signos. Entonces, esto tendríamos que enseñarlo, ¿verdad? En los grados que nosotros atendemos para que ellos los vayan adaptando, se vayan apropiando de ellos también, apropiando de ellos, perdón. Porque si no, ¿verdad? Llegan en un momento de que ven en un libro un signo y no saben qué significa o no saben lo que les está pidiendo. Entonces es por eso que es importante también abordar la parte del lenguaje de signos y que es una dificultad en que muchos nos hemos encontrado que no los entendemos o que nuestros alumnos no los entienden. La otra son las palabras específicamente matemáticas, que es lo contrario, ¿verdad? Aquí ya no las relacionan con el lenguaje común, sino que se quedan, bueno, ¿y esto qué es? ¿O de a dónde viene esa palabra? Entonces, entre ellas podemos mencionar la hipotenusa, que la hipotenusa la estudiamos en muchos grados, pero aún nos quedamos pensando, ¿y eso de la palabra hipotenusa de dónde viene? ¿O por qué se llama así? Entonces, son palabras netamente matemáticas, pero que a veces nosotros, incluso nosotros, ¿verdad? Desconocemos de su origen o de por qué, ¿verdad? Les decimos de esa forma a esas partes. Entonces también tenemos otro ejemplo de paralelogramo, que también es una palabra muy común en el lenguaje matemático, pero que a veces no lo sabemos explicar bien, ¿verdad? También tenemos la naturaleza abstracta de las matemáticas y quizás por eso es que a veces la matemática resulta tan difícil para aprender
porque realmente no son cosas que nosotros podemos tocar o que lo vemos con facilidad en nuestro día a día, aunque está presente. Pero como no se nos ha inculcado desde chiquitos, entonces para nosotros es bien extraño relacionar la matemática con lo que vivimos. Y esta matemática abstracta, es decir, cosas que no podemos tocar, es lo que a veces también dificulta esta parte. No es como, por ejemplo, en sociales. En sociales le dice, bueno, vamos a aprender los relieves, y ya le dices las montañas, y ya le explica las llanuras, y ya le dice, ah, sí, son una extensión de tierra, y ya dicen como, por ejemplo, ustedes que van a sembrar, y siembran en una extensión de tierra. Entonces, eso nos falta a nosotros como docentes de matemática, o personalmente a mí me falta bastante, como el hecho de asociarlo, ¿verdad? Con cosas que los alumnos dicen, bueno, sí es cierto, ahí está presente la matemática. Entonces, es necesario llevar esa naturaleza abstracta de la matemática a una naturaleza tangible, ¿verdad? O visible para ellos, para que ellos puedan verificar que realmente la matemática está presente en nuestro día a día. No sé si hay alguna duda hasta el momento, y si no seguimos con, ahí sería el número 2. Ahí las disculpas del caso, se me fue uno siempre, pero ahí es el número 2. Ahí son las dificultades. Creo que tiene el número, perdón, creo que tiene el número 1 también la segunda, porque de ahí aparece el 3. Ajá, sí, sí, licenciado, ahí las disculpas del caso. Ese Este sería el sería, número 2. Creo que se me fue por alto el número. Le puse ahí número 1, pero es el número 2, que son las dificultades asociadas a los procesos de pensamiento matemático. Entonces aquí entran principalmente 3 aspectos. El primero es el aspecto deductivo formal, y este aspecto deductivo formal se refiere más que todo a las demostraciones de los procesos matemáticos. Por ejemplo, el teorema de Pitágoras, de dónde sale que el cateto, los dos catetos elevados al cuadrado, al sumarse, dan como resultado la hipotenusa elevada al cuadrado. Entonces nos falta esa demostración, ¿verdad? Entonces nosotros como que las demostraciones las dejamos de lado, una porque las sentimos muy complicadas, otra porque creemos que los alumnos no las van a entender, y a veces porque pensamos que incluso no les van a servir, pero no, ¿verdad? El aspecto deductivo formal tiene que ir de la mano con la enseñanza de la matemática, porque de ahí parten todos los conceptos matemáticos, y de ahí parten los algoritmos, y de ahí parten también las reglas con las que trabajamos. Entonces es necesario como abordar este aspecto deductivo formal para que el alumno pueda aprender o pueda verificar de dónde salen ese tipo de conceptos o de aspectos matemáticos. Ahora, a veces pensamos también que con no hacer las demostraciones abandonamos la parte lógica. Y acá es una de las principales dificultades a las que nos encontramos con los estudiantes, el abandono del pensamiento lógico, porque a veces no piensan o no pensamos de forma, valga la redundancia, lógica. Vamos las cosas como, ah, sí, así es, porque así tiene que ser. Y no nos ponemos a pensar, bueno, pero ¿de dónde sale? ¿O por qué tiene que ser así? O incluso muchos dicen, no, es que eso no lo entiendo, pero ¿por qué? Porque no se ponen a analizar, ¿verdad? Ese es el problema de análisis y lógica que falta en la mayoría de estudiantes, y es porque no lo venimos inculcando desde hace mucho tiempo, ¿verdad? O desde chiquitos no se les inculca el pensamiento lógico. Entonces a veces decimos, no, es que le cuesta, pero ¿por qué le cuesta? Porque no los ponemos, ¿verdad? A veces les damos ya todo listo. Vaya, esto, el problema matemático, pero aquí están los datos, si se fijan, esto es lo que van a ocupar. Entonces no dejamos que el alumno analice, que el alumno piense, que el alumno haga todo el proceso, sino que ya le queremos dar todo para que se le haga más fácil y para facilitarnos a nosotros también nuestro trabajo, ¿verdad? Cuando no debe ser así. Y el pensamiento lógico es necesario para alcanzar las competencias matemáticas. Sin un pensamiento lógico, entonces no alcanzamos las competencias que vienen plasmadas en los programas de estudio de la educación matemática. Y también tenemos, ahí me faltó una, disculpe, licenciado. La influencia de lo social sobre lo lógico, porque a veces en nuestro afán de relacionar la matemática con el contexto o con el área donde el estudiante vive y se desenvuelve, a veces planteamos ejercicios
que no tienen nada de lógica, entonces nuestro contexto escogido es socialmente absurdo, ¿verdad? Es decir, que tal vez lo que nosotros teníamos era la buena intención de hacerle ver al estudiante que sí, ahí podemos encontrar la matemática, pero al final nuestro planteamiento no fue el mejor. Entonces a veces dejamos influenciar como esta parte social sobre la parte que realmente nos interesa, que es el aprendizaje de la matemática, ¿verdad? En los estudiantes. Ahora sí, vamos al otro. La 3 son las dificultades asociadas a los procesos de enseñanza desarrollados para el aprendizaje de las matemáticas. Y aquí tenemos como 3 principales áreas: la institución escolar y el currículo matemático, los métodos de enseñanza y la organización escolar, y los recursos utilizados y los ritmos de aprendizaje. Cuando nosotros hablamos de la institución escolar y el currículo de matemática, es porque a veces el currículo no lo sabemos adaptar a nuestra realidad. O incluso si nos ponemos a pensar, hay muchos contenidos que son de un nivel demasiado alto para el grado que se está enseñando. Entonces, muchas veces estos currículos matemáticos están adaptados a un tipo de aprendizaje o a un tipo de modalidad educativa que no corresponde a la realidad de nuestros países, sino que tal vez está tomando de países donde se ha visto que la educación es exitosa, pero no se ponen a ver al momento de hacer el currículo que la realidad en que viven allá los estudiantes es diferente. Por ejemplo, un estudiante que trabaja la tierra o que le ayude en la mañana a sus papás con un negocio o que no tenga los recursos tecnológicos necesarios, no va a rendir igual que un estudiante que tiene todas las comodidades. Entonces, a veces el currículo no está adaptado a la realidad de nuestros niños, y ahí viene el papel de nosotros en tratar de adecuarlo lo más posible, ¿verdad? Aunque en algunas ocasiones no es suficiente nuestros esfuerzos, pero por lo menos hacemos o tratamos, ¿verdad?, de adaptarlo un poco. Los métodos de enseñanza y la organización escolar. Los métodos de enseñanza muchas veces son tradicionalistas. Todavía estamos estancados en aquella época donde yo soy el que doy toda la clase y el alumno solo escucha, o yo digo, bueno, en este momento nadie va a hacer bulla, ahorita van a trabajar en esto y yo me pongo a hacer otra cosa. Incluso hay maestros de que se enojan cuando un estudiante los corrige, ¿verdad? Y no, ¿verdad? Nos deberíamos sentir contentos de que el estudiante va aprendiendo. Entonces, los métodos de enseñanza a veces nos quedamos en lo mismo, no variamos, no tratamos de captar la atención del estudiante, sino que nos quedamos a lo mismo que ellos sienten aburrido y que por eso también no les llama la atención como aprender matemática. Y muchos estudiantes van apuntándole a un 5, no solo para pasar, ¿verdad? No porque realmente quieran aprender. Y por eso es que también en el futuro se enfrentan a mayores problemas porque no se han adueñado de ese aprendizaje como debería ser. Y los recursos utilizados. Ahora hay tanta diversidad de recursos, hay imágenes, hay videos, hay formas, ¿verdad?, que se puede enseñar la matemática no solamente con un pilo, que con una pizarra. Y ahora nos dimos cuenta que muchos docentes en esta modalidad educativa que hemos estado trabajando, que es a distancia, muchos optaron por no dar las clases, únicamente mandaron la guía y hasta ahí se quedaron, y muchos niños no aprenden. Entonces, ahí nos damos cuenta que no seleccionamos los recursos adecuados para el momento en que estamos viviendo. Y esto genera que los estudiantes se queden estancados. Y un estudiante que se quedó estancado en una unidad difícilmente se va a recuperar en la siguiente, porque los aprendizajes van así, ¿verdad? Uno tiene relación con otro y el que estoy enseñando ahorita tenía relación con el que enseñé ayer. Entonces, todo eso también lo tenemos que ir viendo. Y los ritmos de aprendizaje, que ya todos sabemos que no todos los alumnos aprenden de igual forma, y a pesar de que lo sabemos, no tratamos de ir verificando que la forma en que estoy enseñando se adapte a cada uno de ellos, porque a veces decimos, bueno, pero es que me voy a atrasar con el programa, y ahí vamos, el programa, pero perdemos de vista lo que realmente importa, que es que el estudiante aprenda. La cuarta, que son las dificultades asociadas a los procesos de desarrollo cognitivo de los estudiantes. Y aquí
viene la parte como esta parte didáctica de nosotros, ¿verdad? Porque dice que para evitar este tipo de dificultades hay que conocer los estadios generales del desarrollo intelectual, es decir, saber en qué momento voy a enseñar al niño a sumar, saber en qué momento voy a enseñar al niño a restar, cuando el niño va a aprender a multiplicar. Y muchas veces nosotros dejamos de lado como este aprendizaje de estos estadios, porque decimos, no, es que yo lo que tengo que hacer es seguir el programa. Sí, pero a veces nos encontramos con niños que aunque ya están en cuarto grado, no pueden sumar, o con niños que no pueden restar. Pero ¿por qué nos encontramos con este tipo de niños? Ah, porque el sistema educativo nos dice promoción, promoción, promoción continua, ¿verdad? Entonces, bien difícilmente podemos dejar a un niño reprobado, aunque tenga todas las evidencias o se tengan las cosas de que el niño no tiene las competencias necesarias para pasar al siguiente nivel. Entonces, por eso es que es necesario conocer los estadios de aprendizaje o desarrollo intelectual de los estudiantes para saber, bueno, si ahorita no puede sumar, entonces hay que enseñarle a sumar. Sí, ¿en qué momento voy a pasar al siguiente proceso? Y esa es una de las principales dificultades que hay, sobre todo en los niños de primer ciclo, segundo ciclo, o incluso llegamos a niños de tercer ciclo que no se pueden ni siquiera las tablas, ¿verdad? Y eso también implica como una labor extra del maestro y tiene que como recordar, ¿verdad? Esa parte didáctica, esa parte que nosotros tenemos que verificar, bueno, ¿cómo puedo hacer que este niño aprenda si ya está en séptimo, octavo grado y no puede multiplicar? ¿O cómo puedo hacer que este niño aprenda si ya está en quinto grado y no puede sumar? Y lo otro es el enfoque jerárquico del aprendizaje. Como sabemos, ¿verdad? Todo lleva un orden. Entonces, como todo lleva un orden, tenemos que verificar que ese orden se vaya cumpliendo. No voy a decir yo, bueno, ahorita voy a la unidad 1, voy a dar estos contenidos. Ah, pero me pasé todo medio año en la unidad 1 y para ir conforme a la jornalización, entonces me salto a la unidad 6. No puedo hacer eso, porque dice, todo el aprendizaje tiene un orden jerárquico, es decir, que todo contenido está relacionado con otro. Y si yo de repente me pasé de la unidad 1 a la unidad 6, obviamente voy a dejar un vacío tan grande en el estudiante que difícilmente va a agarrar los procesos que llevamos en la otra unidad. Por eso es que tenemos que cuidar esa parte, ¿verdad? De ir desarrollando los contenidos conforme al tiempo de la jornalización, ¿verdad? Tratar de ir haciendo esas adecuaciones. También tenemos la dificultad de que no aplicamos el enfoque constructivista. Se supone que nosotros, ¿verdad? Somos guías, somos tutores del aprendizaje, pero muchas veces no tomamos ese rol, sino que dejamos que el alumno solo replique lo que nosotros queremos, ¿verdad? Conducimos el aprendizaje del estudiante y a veces decimos, no, sí lo puede hacer, o él sí lo hace bien, pero lo hace bien tal vez porque ya le dimos todos los datos o ya le dijimos, vaya, primero van a hacer esto, segundo van a hacer lo otro, tercero van a hacer. Entonces, nosotros no dejamos que el estudiante construya su propio conocimiento, sino que lo vamos únicamente conduciendo hacia donde nosotros queremos. Y eso es una dificultad también que nos encontramos. También tenemos lo del procesamiento de la información. Ahí cuando nosotros hablamos de procesamiento de la información, tenemos la parte que tenemos que dejar que el alumno aprenda, ¿verdad? O procese o tenga el tiempo suficiente para agarrar ese tipo de información, ¿verdad? Para que él diga, bueno, sí, ¿verdad? Aquí 2 manzanas más 2 manzanas me dan 4, pero ahora eso llevarlo a los números, ¿verdad? Ya tener los 2 y los 2, 2 más 2 y saber que es 4. Entonces, lograr ese proceso, ¿verdad? Que se da en la enseñanza de la matemática. Y de igual forma también en el tercer ciclo de bachillerato, porque a veces en segundo ciclo, en primer ciclo se nos hace más fácil porque podemos enseñarle con cosas que los alumnos pueden tocar, ¿verdad? Por ejemplo, decimos, traigan maicitos, traigan corcholatas, traigan varios colores porque los vamos a utilizar para sumar. Ya cuando llegamos a tercer ciclo, como que eso se nos hace difícil. Y ahí viene como la parte de lograr que ese procesamiento de la información sea efectivo, ¿verdad? Buscar las estrategias necesarias para que esto no se vuelva una dificultad.
Y el último, que es el número 5, ahí me olvidó ponerle el 5, ahí disculpen, que son las dificultades asociadas a las emociones. Compañera, Dígame, no soy Jacinto. dígame, Jacinto. ¿Qué estrategia nos aconsejaría para poder enseñar matemática de lo concreto a lo abstracto? Ahí en ese caso tendría que ser como utilizar primero la parte práctica, como dice usted, de lo concreto a lo abstracto, la parte práctica, para luego Ajá, llegar a la parte numérica, ¿verdad? Entonces, ajá, por ejemplo, podríamos usar figuras por ejemplo, si estamos enseñando el teorema de Pitágoras, por ejemplo. Entonces, puedo sí, yo llevar las figuras ya hechas para que ellos vayan construyéndolo, ¿verdad? El teorema y luego que ellos verifiquen que sí, ¿verdad? Esas medidas dan exactamente con el teorema de Pitágoras. Entonces, la cosa es como buscar materiales, ¿verdad? Para que lo que ajá. nosotros estamos diciendo no solo se les queden a ellos en los números, sino que también lo vean, sí, se puede tocar, es tangible, lo puedo ver, lo puedo experimentar. Eso sería Una como lo que idea, yo ¿verdad? pienso. Ajá, una idea. Sí, sí, está bien. Lo otro es que en grados más pequeños, utilizar recursos palpables, semillas, piedritas, palitos, hojas, hacer algunas cajitas creativas para que ellos vayan restando, vayan sumando, y a modo de que ellos al final ya tengan en su memoria algo abstracto, pero que han pasado la psicomotriz en esos grados más pequeños. Sí, exacto. Sí. Vaya, compañera, continúe. Gracias. Vaya, el Bueno, último es las dificultades asociadas a las emociones, que esta dice están relacionadas con los sentimientos de los estudiantes. ¿Por qué con los sentimientos? Porque muchos niños de una sola vez dicen, no, profe, a mí no me gusta la matemática. Entonces ellos se quedan así, que no aprenden porque no les gusta. Entonces, como no les gusta, ellos se quedan en eso y decir, no, entonces no me gusta, entonces yo no voy a hacer las tareas. Entonces yo mejor me voy a ir a la recuperación porque es más chiquita y ahí voy a pasar más rápido. Incluso también algunos vienen arrastrando cosas que oyen, ¿verdad? Por ejemplo, que son difíciles, que no sirve para nada, que en la vida no la va a ocupar. Entonces todo eso viene y se relaciona con los sentimientos del alumno, entonces él dice, no, sí es cierto, no lo voy a ocupar para nada. O incluso también algunos estudiantes, aunque quisieran aprender, tienen miedo a equivocarse en frente de sus compañeros. Entonces, como tienen ese miedo a equivocarse, mejor no opinan, ¿verdad? Y se quedan así. O si tienen una pregunta, mejor no la hacen, por el temor de que los vayan a tachar de que no entiende o de que a veces le dicen, no, es que vos sos bien tonto, le dicen a algunos niños. Entonces, todo eso viene a llevar como al miedo a fracasar y por eso los estudiantes no preguntan, por eso es que se quedan con esas dudas casi siempre. Entonces los sentimientos juegan un papel realmente importante, aunque nosotros no lo veamos y por eso hay que tratar de hacerlo seguro, ¿verdad? Tal vez diciéndole, no, aquí aprendemos todos, aquí aprendemos equivocándonos, aquí no importa, su opinión cuenta, o aquí entre todos llegamos a la respuesta. Entonces es importante el papel del docente, ¿verdad? Y el hecho de que decía la compañera antes, no hay que compararlo con el que puede más al que puede menos, o decirle, ustedes no son como ellos, que rapidito aprenden, o por qué ustedes no son como ellos, porque a veces lejos de ayudar, ¿verdad? Lo que hacemos es dañar al estudiante y generarle otro trauma más con la matemática y que va a ir arrastrando y que al final lo único que vamos a hacer es que este estudiante fracase en esta área numérica. Entonces, hasta ahí básicamente es lo que yo tenía que decir. No sé si alguien tiene alguna pregunta.
Excelente, Ana Ruth. Me gustó bastante que apegó los contenidos a la experiencia que se vive en las aulas salvadoreñas. De hecho, a veces como docentes, nosotros perdemos de vista el objetivo, que es incentivar al estudiante a que le guste la matemática, a que trate de aprender matemática. A veces con comentarios como los que mencionaba en este último apartado, usted de decirle, no, usted no aprende tan rápido como este estudiante, y el hecho de compararlos, ¿no?, ya es un error. Y el doble error que se comete es influenciar negativamente, porque cuando le hacemos esa mala comparación, lo que hacemos es que el estudiante deje de gustarle la asignatura, o que él sienta un rechazo. Como siente que le cuesta la asignatura, tiende a rechazar esa asignatura. Entonces, sí, son todos los ejemplos que ha puesto, creo que están bastante apegados tanto a los contenidos como a lo que se vive en las aulas en nuestro país, ¿no? Son ejemplos que, bueno, yo con los ejemplos que ponía recordé algunas experiencias que he vivido en la docencia. Por ejemplo, cuando hablaba usted de el hecho de, no recuerdo la palabra que utilizó, pero dentro del aula, cuando al estudiante no se le incentiva, o cuando no se le explica el porqué de las cosas. Yo recuerdo en 7º grado, llegué a trabajar a un colegio y tenían dificultades con despejar ecuaciones lineales de 1er grado. Entonces recuerdo que un estudiante me dijo, no, pero es que no lo podemos hacer porque usted no ha puesto las reglas, tiene que escribir las reglas en la pizarrón. Y yo, ¿cuáles reglas? Por ejemplo, me dice, si está multiplicando, pasa a dividir, y esas son reglas. Entonces el estudiante olvida de dónde sale ese concepto. Por ejemplo, no sabe o no se le explicó en su debida etapa, en su debido tiempo, que en realidad no es una ley, sino que se está multiplicando por el inverso multiplicativo, o que se está sumando el inverso aditivo cuando hacemos esos cambios. Entonces, si no se le coloca como leyes, que es lo que han hecho profesores en el pasado, entonces el estudiante tiende a confundirse, ¿no? Y si no tiene esa herramienta, entonces no puede resolver el ejercicio. Entonces, lo que un docente de matemática debe promover es que el estudiante entienda el concepto y pueda aplicarlo. Entonces, por eso me recordaba bastante de eso cuando hablaba si no me equivoco, del segundo elemento. No sé si Jacinto iba a comentar algo, que creo que había activado micrófono, si iba a agregar algo, Jacinto. Sí, buenos días. En el video que vimos y observamos de la licenciada Losi, aborda muchas cosas de lo que hoy hemos estado reflexionando, y que dice esta licenciada que es antipedagógico, antiético, antiprofesional comparar o decirle al alumno tú no puedes y decirle a otro sí tú puedes. Eso no es correcto de un docente para los alumnos, y realmente esta materia nos permite ir ahondando, explorando, conociendo, y para que el día de mañana en la docencia no perdamos el rumbo, como lo acaba de decir usted, perder los horizontes, perder los indicadores de logro, perder los objetivos de por qué se están enseñando matemática, porque esta licenciada habla también de que todo lo que está a nuestro alrededor, si lo vemos desde el punto de la matemática, es matemática. Desde una carpintería, trabajo de albañilería, la organización de un paseo, todo es matemática. Sí, sí, de hecho, a veces son errores que como docentes cometemos, ¿no? Por ejemplo, comparar estudiantes, como hablaba la compañera, o el simple hecho de que, bueno, yo tuve un estudiante que decía, yo no sirvo para matemática, y esa era la frase que utilizaba para justificar el no intentar aprender matemática. Yo le decía, ¿pero por qué? Y me decía, no, es que el profesor fulano que me dio clase el año pasado me dijo que yo no sirvo, que estudie otra cosa, porque para matemática yo no sirvo. Entonces, aparte de ser antiético, generamos un trauma en el estudiante, ¿no? El decirle que no es bueno para algo no es un punto del que un docente pueda sentirse orgulloso, ¿no? O que a los que aprenden con facilidad resaltarlos, y a los que les cuesta un poco, pues
hasta cierto punto denigrarnos con comentarios negativos. Entonces, son cosas que a veces suceden en nuestro sistema educativo, que la invitación es a irlas corrigiendo, ¿no? A nosotros no ser como ese docente que actúa de forma errónea, sino que el hecho de que usted conozca todas estas teorías le ayuden a poder ejercer de mejor forma lo que es la práctica docente ya en el aula. Contamos con la Y a presencia... veces, Hola, sí, sí. ¿verdad? No, y a veces como docentes marcamos el futuro, bueno, no a veces, sino que siempre, pero hay momentos en los que tenemos más influencia en el futuro de los estudiantes. Resulta que es una anécdota que yo conocí hace poco. Sí. Una señorita en bachillerato era muy mala para la matemática, realmente, o sea, le costaba mucho, pero tal vez, ¿verdad? Orientada, iba haciendo las cosas. Pero vino, ya cuando se iba a terminar el año, vino la maestra de matemática, le dijo, la muchacha tenía el deseo de ir a la universidad, pero le dijo la maestra de matemática, no, hija, usted un oficio aprenda porque usted no va a ser buena para el estudio en la universidad. Entonces, a veces nosotros como maestros, lejos de incentivarlos para que se superen, los desanimamos más. A veces es cierto, ¿verdad? Hay estudiantes que tienen áreas más fuertes que de la matemática, pero el hecho de que le cueste no quiere decir que sea un mal estudiante, sino que quiere decir que tengo que buscar otras metodologías para que este niño o esta niña mejore, ¿verdad? Entonces, pero es triste escuchar ese tipo de comentarios porque tal vez pudo haber sido, qué sé yo, una diseñadora de algo exitosa o tal vez pudo haber sido algo, ¿verdad? Diferente en su vida, pero la maestra le dijo, no, usted aprende un oficio. ¿Y qué se hizo la muchacha? Se fue a estudiar cosmetología y como no le gustó, ya dejó de hacer y ya no es nada, se queda en la casa a hacer nada. Entonces, nosotros como maestros realmente influimos demasiado en el futuro de los estudiantes, por eso es que tenemos que tener mucho cuidado en eso, ¿verdad? En incentivar su autoestima para que ellos aprendan en lugar de decirle, no, si usted no sirve, mejor no haga nada. Entonces, ese sería mi último Sí. aporte. Ok, gracias por el aporte. Sí, ciertamente vamos a encontrar de todo, ¿no? Desde maestros que son muy buenos para tratar a los estudiantes e incentivarlos a superarse, hasta docentes, perdón, como el que usted menciona, de coartar, ¿no? El deseo de superación de un estudiante. Entonces, sí marcamos, sí tenemos influencia directa, aunque no lo parezca, y, y debemos de hacer nuestro mejor papel, ¿no? Al estar enfrente de un grupo de estudiantes, tratar de que ese grupo en su mayoría cambie esa perspectiva, ¿no? Porque en nuestro país tenemos la problemática de que si nos vamos a la zona rural, por ejemplo, a los cantones, vamos a ver que hay estudiantes que desde los mismos padres de familia se les coarta lo que es su deseo de superación. Por ejemplo, yo recuerdo a un padre de familia decir, no, es que de las letras no se come. Entonces, por eso le daba al niño hasta tercer grado, que lo único que necesita el niño es aprender a leer y nada más. Entonces, eso se da a nivel familiar, se da a nivel de amistades, incluso lo más complicado o quizás lo más reprochable es que sea un docente el que lo haga hacia sus estudiantes, cuando debería de ser lo contrario, ¿no? Que el docente sea el que impulse el deseo de aprender y de superarse hacia sus estudiantes. Gracias por los aportes. Comentaba la presencia del licenciado Javier, el coordinador de la asignatura, por si alguno quiere hacerle una consulta, pues él está acá para poder apoyarnos. No sé si alguien quiere comentar algo o preguntar directamente algo, pues tenemos el espacio. Yo solo quizás preguntar que si en los días que nos toque ir al centro de práctica a realizar nuestra práctica, valga la redundancia, nos van a extender algún tipo de carta de permiso para las demás asignaturas. Porque en mi caso, todos los sábados tengo clases toda la mañana y el próximo sábado sí me dijo el tutor que sí puedo llegar al centro de práctica. Entonces no sé si nos van a extender algún tipo de permiso o cómo nos podríamos coordinar en ese caso con el tutor encargado de la institución donde estamos.
Javier, no sé, y en ese caso si se le podría extender alguna nota para justificar, porque según entiendo la duda es si se va a poder justificar la no asistencia a otras tutorías o actividades por el hecho de ir y desarrollar la práctica. Esa es la consulta, ¿verdad? Sí, esa es la consulta, Lee. Sí. Hola, Hola, buenos días. buenos días. Gusto saludarles. Bueno, sobre la consulta, vaya, quiero aclarar un poco lo de ahorita las participaciones que están desarrollando. El hecho es que yo le he pedido a los tutores que hagan que participen 2 o un estudiante en cada una de las tutorías. Esto exponiendo algunos temas que se están tratando en las tutorías. En ese sentido, como no es obligación estar en todas las tutorías, ¿no? Entonces, por tanto, si usted por ir a hacer las prácticas no puede estar en las tutorías, no habría ningún problema. Entonces, pues, respecto a eso, solo si habría que coordinarse de que el día que el licenciado Johnny le dé un espacio para participar no coincida con el día que usted va a desarrollar sus prácticas. Entonces, no sé si queda claro un poco la inquietud. Vaya, sí, Lick, en esa parte yo le comprendo, pero por ejemplo, la otra semana, el otro sábado, yo tengo materias numéricas, no recibo esta materia. Entonces, si el doctor me dijo que el otro sábado llegue a la institución, entonces, en ese caso, ¿cómo haría con las otras materias? Por eso le pregunto que si nos van a extender un permiso o algo para no estar presente en las tutorías que nosotros recibimos. Vaya, como le comento, ni estas tutorías ni las de las otras materias numéricas es obligación. Por eso es que en ningún momento se les pide bueno, se supone, ¿va?, que no pidan asistencia, sino que es como un espacio para resolver inquietudes, dudas. Solo que en esta materia yo he incluido un aspecto de que ustedes participen en las tutorías, en el sentido de que ustedes se vayan desenvolviendo, se vayan sintiendo más cómodos con esta práctica de dar clases virtuales, porque a veces uno puede tener como ese miedo de que qué voy a decir, cómo me voy a expresar, entonces al tener un mayor prácticas, uno solo se va creando una costumbre. Entonces, en ese sentido se está implicando de que ustedes participen en las tutorías. Mientras que en todo, normalmente, las tutorías no se les exige que ustedes estén presentes. Entonces no habría ningún problema o ningún tutor de esas materias numéricas debería exigirles que ustedes estuvieran presentes, porque por ende no se obliga a que ustedes estén en la tutoría. Ahora, si le toca coincidir con una tutoría de la otra materia, hay un esfuerzo en el sentido que usted tendrá que revisar el video de grabación de esa tutoría. ¿Sí? Entonces, no sé si queda claro. El tutor de la materia que usted no va a estar, no debería exigirle que usted esté en la tutoría. Pero no debería tener algún porcentaje en la calificación. Al menos que quizás en alguna materia lo estén haciendo así, pero que entiendan, ninguna de ellas funciona así.
No, no tienen porcentaje, pero igual siempre se participa, ¿verdad? Pero entonces sí, Lick, entonces voy a coordinar cuando me toque, cuando me toque ir al centro de práctica. Sí, realmente ahí solo tiene que, si usted quiere como notificarle al tutor, decir, mire, fíjate, porque tengo una actividad de la materia de práctica docente, por eso no voy a poder estar. Si es que, porque a veces los mismos tutores sondean con, por ejemplo, quienes ya participan en las tutorías, entonces a veces como que uno dice, ¿y hoy qué pasó? Porque no se ha conectado o pasó algo. Entonces, en esa medida, si ocurre así, sí es bueno, sería bueno que usted le notificara al tutor para que para que él se dé como por entendido que usted no pudo estar en esta tutoría. Bueno, gracias. No sé si hay alguna otra consulta. Sí, buenos días, licenciado. En el caso a los estudiantes que se nos asignaron los tutores de diferentes centros educativos, ¿cómo haríamos para hacer las prácticas? Porque en mi caso se me asignó del centro educativo Doctor Hugo Lindo, ¿verdad? Pero como ya se retornó a clases semipresenciales, el docente nos dijo, bueno, me dijo de que ya no se iban a estar realizando tutorías virtuales, entonces a mí se me hace un poco difícil desplazarme desde el lugar de donde vivo hasta el centro educativo, porque es de aquí de La Unión y yo vivo en Polorós. Entonces no sé cómo se haría para realizar las prácticas. Vaya, en ese caso, lo que hay que hacer es que usted me apoye en el hecho de buscar un centro educativo que le apoye con desarrollar las prácticas 2 y 3, en el sentido de que le quede mucho más cerca y que le pueda apoyar en ese sentido. Eh, Según lo que entendía, supuestamente esto de la virtualidad no se iba a quitar, no iba a desaparecer totalmente. Según lo que me habían explicado es que el lunes, miércoles y viernes eran presenciales y martes y jueves iban a trabajar de manera virtual, porque como no están obligando al estudiante a que llegue, entonces debería estar ese espacio de poder darlo de manera virtual. Entonces, si en un caso el docente ya ha dicho que no va a dar clases virtuales, entonces sí, creo yo que sería conveniente cambiarse de lugar. Entonces, el lugar sería conveniente que usted lo buscara porque usted sabe qué tan lejos le queda o qué tan cerca eh, un lugar donde le den la disponibilidad de apoyarlo. Entonces, no sé si se aclaró la duda. Sí, muchas gracias. No sé si hay alguna otra inquietud. Y como les digo, eh, si algún otro estudiante tiene esta dificultad de que ya se ha comunicado con el docente y le ha dicho que, que solo va a ser de manera presencial y le queda demasiado lejos o se le dificulta demasiado llegar a ese centro educativo, es conveniente que busquen ustedes uno que les permita poder trabajar las prácticas 2 y 3 de mejor forma, siempre y cuando aclarando de que exijan de que sean de manera presencial. No sé si hay alguna otra inquietud.
Creo que ya no hay más consultas, Lick. Bien, para continuar con la tutoría, voy a presentarles nuevamente la proyección. Vamos a tratar en esos 10 minutos de desarrollar uno de los temas más que teníamos planteados para la tutoría del día de ahora, ¿no? El contenido es estándares para la enseñanza de las matemáticas. Nos dice acá que el aprendizaje de las matemáticas, al igual que el de otras áreas, es más efectivo cuando el estudiante está motivado. Aquí entra el papel que juega el docente, ¿no? En motivar directamente al estudiante, que el estudiante se interese por la asignatura, porque no hay nada más difícil quizás en la labor docente que hacer que los estudiantes les guste la matemática o que borren perspectivas negativas que tenían hacia la asignatura para intentar las cosas. Como les menciono, cuando ustedes ejerzan, si es que aún no lo hacen, se van a dar cuenta que hay estudiantes que sienten un rechazo hacia la asignatura de forma inherente, no por las experiencias previas que han tenido con otros docentes, ¿no? También nos dice que por esta razón resulta fundamental que las actividades de aprendizaje despierten su curiosidad y correspondan a la etapa de desarrollo en que se encuentran. Es decir, por ejemplo, a un niño de tercer grado, cuarto grado, todavía está en la etapa del juego. El hecho de utilizar algún recurso didáctico que le genere al niño la curiosidad de manipular un concepto matemático a través de este recurso, va a facilitar el hecho de que el estudiante se pueda motivar por la asignatura. Es decir, a veces como docentes dejamos de lado el juego y nos enfocamos directamente en lo algebraico, en lo simbólico, y ahí es donde el niño comienza a perder el interés dependiendo en la etapa en que él se esté desarrollando. También nos dice que además es importante que esas actividades tengan suficiente relación con la experiencia de su vida cotidiana. A veces ponemos ejemplos que el niño no comprende. Yo recuerdo que cuando estuve trabajando, no sé si fue cuarto o quinto grado, hace algunos años, que a los niños les costaba sumar enteros con decimales, por ejemplo, 1.25 más 1.60, tenían bastante dificultad, entonces me tocó hacerlo con monedas. Yo conseguí un montón de monedas solo para realizar la actividad y los puse a dar cambios, ¿no? Si usted compra un artículo que vale tanto, ¿cuánto le va a dar devuelto? O ¿cuánto es este artículo que vale 1.20 más uno que vale 1.60 o 0.60? Entonces, algo que el niño está acostumbrado a ver en su diario de vivir, ¿no? ¿Por qué? Porque la mamá lo manda a la tienda, le dicen, da, cómprame X cosa y le da el dinero y el niño cuenta ese vuelto. Y ese vuelto se le hace con enteros y con decimales. Entonces, el acercar el contenido matemático a lo que vive cotidianamente el niño es un factor trascendental directamente en el aprendizaje de la matemática que él está desarrollando, ¿no? También dice que para alimentar su motivación, el estudiante debe experimentar con frecuencia el éxito en una actividad matemática. ¿Por qué es importante esto? Porque si el estudiante nota o, digamos, es evidente que le cuesta la asignatura y nunca tiene un éxito o nunca desarrolla bien un problema, comienza a sentirse una postura negativa hacia la asignatura. A veces es necesario explicarle detenidamente y motivarle, ¿no? A través de eso, a través de que él sí puede aprender matemática, de que él sí puede desarrollar cualquier problema que se proponga, ¿no? Entonces, que tenga esa experiencia o esa satisfacción de resolver bien un problema o un ejercicio de matemática hace que a él le guste la asignatura. Yo recuerdo también, dentro de mi experiencia, un estudiante que le costaba, por ejemplo, realizar divisiones de 2 cifras, por ejemplo, 24 entre una cifra, por ejemplo, entre 6. Entonces, yo comencé, porque él negativo desde el punto de vista de que él no podía, estaba encerrado directamente en eso, de que él ese concepto o ese concepto matemático de división, él no lo entendía. Entonces lo mandé a buscar unas piedritas y lo puse a hacer repartos, a que viera la división directamente como repartos, de forma equitativa. Y así fue como él comenzó a ver que sí podía efectuar divisiones. Después tuve el problema que me costó quitarle las piedritas porque él veía los ejercicios y tenía que tener las piedritas para hacer el ejercicio. Pero es algo que a la larga utilizar cualquier
recursos nos ayudan, o sea, que fomentan que el estudiante le guste o que vea de una forma diferente el concepto matemático. También nos dice que el énfasis en dicho éxito desarrolla en los estudiantes una actitud positiva hacia las matemáticas y hacia ellos mismos. Es decir, cambian una perspectiva negativa por una perspectiva que, si bien tal vez no es del todo positiva o tiene una parte positiva, hace que el niño se enfoque en que él sí puede desarrollar un contenido matemático o sí puede resolver ese problema y puede incluso aprender otros problemas que antes él creía que no. Entonces se crea ese incentivo a cambiar una postura negativa por una positiva. También nos dice acá que cualquiera que sea el currículum que se adopte en las instituciones dentro de su plan de estudios, así como los mecanismos que opten para implementarlo, la enseñanza de las matemáticas debe cumplir los propósitos generales siguientes. El primer propósito nos dice generar en todos los estudiantes una actitud favorable hacia las matemáticas y estimular en ellos el interés por la asignatura, que aquí vamos de nuevo con el hecho de poder motivarlos, que pueden aprender matemática para que ellos mismos adopten una postura activa hacia los conceptos matemáticos o hacia la asignatura como tal, porque como les mencionaba al inicio, es bastante complicado cuando están cerrados de que no son buenos en matemática o que no les gusta la matemática o que no entienden la matemática. Es bastante complicado sacarlos de esa dinámica. El segundo punto nos dice que se debe desarrollar en los estudiantes una sólida comprensión de los conceptos, procesos y estrategias básicas de la matemática e igualmente la capacidad de utilizar todo ello para la solución de un problema. Aquí entra un poco el ejemplo del que les hablaba anteriormente, que el estudiante vea la matemática como una serie de reglas o leyes. A veces les dificulta en cierta medida que puedan comprender directamente el concepto. ¿Por qué? Porque él se aprende, por ejemplo, si está multiplicando a dividir, si está dividiendo a multiplicar, si está sumando a restar o restar a sumar, se aprende esas leyes, pero si las olvida, no tiene la posibilidad de cómo resolver la problemática. Es decir, si olvida una de esas reglas, entre comillas, le genera un gran problema, porque al no saber el concepto que está detrás de si está multiplicando a dividir o si está sumando a restar, no es capaz de recordarlo ya que ha sido de forma memorística. Entonces, este segundo elemento va enfocado a eso, a que aprenda directamente el concepto matemático como tal y no la regla que se genera detrás de ese concepto, que a veces, o la mayoría de veces, la vamos a ver en nuestros estudiantes en el sistema de educación. ¿Por qué? Porque a veces los estudiantes o los docentes se acomodan a que no explican el concepto o no se preocupa porque el estudiante lo comprenda, sino que les da una receta, como veíamos, creo que en la tutoría de repaso hablamos de eso, que les da una receta, una serie de reglas o de pasos lógicos a seguir para resolver un problema, y si algún ejercicio se sale de ese orden algorítmico, ya el estudiante no lo puede resolver, aunque esté dentro de la posibilidad de ser resuelto con ese concepto matemático. El tercer elemento nos dice que desarrollar en los estudiantes las habilidades para reconocer la presencia de las matemáticas en diversas situaciones de la vida real. Creo que la mayoría que ha impartido una clase de matemática a veces se encuentra con estudiantes que lo primero que preguntan es: ¿y eso para qué me va a servir en la vida? ¿Y eso para qué sirve? O no lo aprendo porque el estudiante en sí no le ve una aplicación. Aquí les puse en la imagen lo que es un edificio y cómo calcular la altura del edificio utilizando un triángulo rectángulo, midiendo lo que es la sombra que proyecta, ¿no? Y un ángulo que se está proyectando sobre ese edificio. ¿Por qué elegí esta imagen? Porque a veces en bachillerato, primer año de bachillerato, cuando comenzamos a utilizar lo que son las razones trigonométricas, hay docentes que no se molestan en utilizar ejemplos de la vida cotidiana, sino que únicamente utilizan el mismo triángulo rectángulo dibujado y el estudiante no ve la aplicación. El estudiante, al no ver la aplicación, no se interesa por aprender ese concepto porque piensa que ese concepto es una ley o una regla y nada más que eso.
Entonces ese es quizás uno de los factores bastante importantes, ¿no? El hecho de que el estudiante pueda asimilar que ese concepto matemático le va a servir en lo que es o es aplicable en lo que es la vida real, ¿no? El cuarto punto nos dice que suministrar a los estudiantes el lenguaje apropiado que les permita comunicar de manera eficaz sus ideas y experiencias matemáticas. ¿Qué nos está diciendo acá? Que a veces hay estudiantes, se los digo por experiencia propia, que no les gusta los nombres matemáticos de los conceptos. Por ejemplo, cateto, hipotenusa. Yo tuve un estudiante que me decía, no, es que no le diga así, dígale cosito y cosote, porque a ella a la hipotenusa le decía cosote y ella aprendía a resolver el problema directamente con sus propias palabras. Y le había puesto así esos nombres, un tanto extraño, pero que al final o a la larga, la forma en que ella se comunicaba para ella misma o para sus compañeros hacía que entendieran el concepto que tal vez yo como docente utilizando esos nombres de forma correcta les costaba. Y una de las razones es que a veces no están familiarizados con esa terminología. Como hablaba la compañera, a veces escuchan raíz cuadrada, y ellos piensan en la raíz de un árbol, no están pensando en realidad en el concepto matemático. Entonces, la labor docente es tanto explicar el concepto matemático como el por qué es ese concepto, ¿no? El quinto punto nos dice que estimular en los estudiantes el uso creativo de las matemáticas para expresar nuevas ideas y descubrimientos, así como para reconocer los elementos matemáticos que se presentan en actividades creativas. Y aquí les coloqué en la imagen lo que es un sistema de ecuaciones lineales que está con frutas. Es bastante curioso. Yo veía en una página en internet que es de memes matemáticos, que decía, cuando estás en la escuela, 3x más 4y igual tanto, más 6x más 1y igual tanto, no lo podían resolver, pero ahora les colocan, dice, 3 manzanas más 2 naranjas igual a tanto, más otra ecuación con los mismos dibujitos y ahora sí lo resuelven. Entonces es bastante curioso ver que efectivamente, incluso yo lo puse a prueba, yo estuve impartiendo clases en un segundo año de bachillerato y me encontré con la sorpresa que poniéndolo así, se interesaban aún más en tratar de resolverlo. Es exactamente, básicamente lo mismo, es decir, la X es una variación y en este caso también la imagen de la manzana o la imagen del limón y a ellos se interesaban más e intentaban aprender el contenido viéndolo así que si uno lo pone de forma algebraica. Entonces es una forma de estimular al estudiante a que aprenda matemática, ¿no? La utilización de estímulos visuales que no son los tradicionales, ¿no? Obviamente no debemos de dejar de lado lo que es la forma o el algoritmo matemático para su resolución, ¿no? Y el sexto punto dice que prestar a los estudiantes a lograr un nivel de excelencia correspondiente a su etapa de desarrollo, es decir, retar a través de problemas a los estudiantes a que puedan aplicar esos conocimientos matemáticos. Por ejemplo, si nos vemos en el punto 3, yo pude como docente haberles dicho a mis estudiantes que íbamos a medir el edificio del colegio, ¿no? Y perfectamente con un transportador y con una cinta métrica hubiésemos podido calcular su altura, ¿no? Entonces eso pudiese ser un reto que estimula directamente al estudiante para que pueda aplicar, aparte de comprender el concepto matemático. Bien, creo que nos estaríamos quedando hasta acá por el tiempo. No sé si hay alguna duda o algún comentario que deseen hacer previo a finalizar la grabación, pues les dejaría el espacio para que lo podamos hacer. No, Lick, yo no tengo dudas en mi parte. Perfecto. Bien, entonces si no hay dudas, nos quedaríamos hasta acá. Les agradezco a las dos compañeras que participaron, muy buenos aportes.
cualquier duda, cualquier consulta, comentario que deseen hacer, ya saben, me pueden escribir al correo electrónico, en plataforma, mensajería. Yo estaré pendiente por cualquier duda que pueda surgir para poder colaborarles en la medida de lo posible. Entonces, les deseo un excelente día y gracias por haber participado. Muchas gracias, Lid. Feliz día.